Buenas tardes, bienvenidos al Instituto Cervantes, a un evento más que creo que tengo que decir que está ya de mano, es un éxito porque realmente estamos hablando del volumen o el número de actividades culturales que hay hoy por diferentes entidades o agencias que promueven el español. Que tengamos tantísima gente es un absoluto éxito, entonces en eso me doy una palmada en la espalda yo mismo porque estoy muy contento por ello. Muchas gracias por venir al Instituto. Sabéis que nuestra misión es la difusión y la promoción de la lengua y la cultura en español y lo hacemos de muchas formas, ¿no? Lo hacemos con coloquios, debates, exposiciones. Arriba podéis ver una maravillosa exposición de Saleta Rosón, Memoria del Desierto, pues por supuesto también la lengua con nuestras clases, pero tenemos una cosa muy clara, que independientemente del formato que tenga la actividad que promueva la lengua y la cultura en español, siempre tiene que haber una comunicación con el público, porque para que la comunicación exista, una máxima es que tiene que haber un emisor que codifique un mensaje para que luego un receptor lo decodifique. En este caso tenemos más suerte todavía, porque tenemos los tres en uno, porque la editora regional de Extremadura funciona como emisor, puesto que emite, elabora y disemina esos libros que son el mensaje, y con un público que además los tenemos aquí. Y aquí tenemos a los propios creadores, tenemos a los autores, tenemos a las personas que están en la editora, en la sala de máquinas, pero también en la sala pensante, y tenemos a todos nosotros que somos lectores. Y para empezar quiero agradecerles todo el apoyo que han dado a la biblioteca, a Gonzalo Ballester del Instituto Cervantes de Lisboa, porque tenemos un gran número de libros, de hecho casi todos nos han ido mandando y lo tenemos a la disposición de todo el público, y a una pequeña muestra son en las vitrinas que acompañan o que siguen las escaleras y que llegan arriba, están expuestos todos las últimas desde las novedades hasta cuestiones antiguas que merecen. Hemos hecho un poco de trampa y hemos puesto en highlights a los autores que están aquí, eso hay que decirlo y reconocerlo, pero bueno. Pero está bien, ¿no? Entonces, agradecimiento y bueno, simplemente muchas gracias por venir y doy paso al embajador de España, Juan Fernández Trigo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, y muy en particular a Francisco Palomino. Muchas gracias por estar aquí, secretario general. Ya te he dado las gracias en privado, quiero dárselas en público. La verdad es que hemos tenido una relación muy fructífera porque pudimos traer una obra de teatro del Festival de Mérida gracias a él por su apoyo. Así que, de verdad, Francisco, muchas gracias por estar aquí. También quiero saludar a Luis Marina, que bueno, es un viejo amigo, es compañero además en las labores diplomáticas y además, pues en fin, es una persona que conoce bien Portugal porque estuvo aquí destinado durante 5 años. Así que saludo también a todos los demás. Y bueno, quiero agradecer sobre todo la oportunidad que da este 40 aniversario de la fundación de la Editorial Regional de Extremadura, que ha sido pues, un instrumento importantísimo para la difusión de la literatura tanto extremeña como portuguesa. Creo además, y siempre lo digo, que todo este periodo de los últimos 50 años hemos trabajado muy intensamente en desarrollar nuestra cercanía, pero además de conseguir prosperar los dos países de una forma muy paralela, yo diría también que nos hemos acercado de una forma muy intensa. Pero sí me parece que hay un ámbito en el que todavía nos queda algo por hacer y creo que es un ámbito en el cual no es difícil porque creo que hay un interés innato, por lo menos desde luego en Portugal, por todo lo que sucede en España, y a veces yo quisiera que en España hubiera también el mismo interés por lo que sucede en Portugal. Y la cuestión emocional es esencial para que ese acercamiento culmine. Yo creo que la cultura es un elemento profundamente emocional que nos acerca y a mí me gusta pues, estar presente en todos aquellos actos en los cuales ya sea España en Portugal o Portugal en España pueden mostrar su cercanía. Luego, además, pues, hemos tomado una serie de iniciativas de los últimos años, una programación conjunta, Portugal-España, 50 años de cultura y democracia. Hoy precisamente se inicia un ciclo de cine que tiene que ver un poco como
que ver con las películas que han sido importantes o que han reflejado los parámetros de nuestras respectivas transiciones o de nuestra evolución hacia la democracia. Tenemos también este año Mostra España, que se acaba de... Bueno, se acaba no, llevamos ya un par de meses desde que el ministro de Cultura, Urtasun, vino a inaugurarla con la presentación del cuadro El abrazo de Genovés, que sabéis que habitualmente está colocado en el Congreso de los Diputados como un símbolo de la reconciliación que trajo la democracia. Y bueno, pues estamos fundamentalmente empeñados en que haya una programación cada vez más intensa de actos tanto en Portugal como en España para que esa aproximación cultural pueda ser más fructífera. Así que muchas gracias a todos por estar aquí y espero que bueno, pues las voces que aparezcan hoy para contarnos sobre la literatura puedan contribuir a esto que os decía, al acercamiento emocional entre los dos países. Muchas gracias. Toma la palabra ahora, por favor, el secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, Francisco Palomino, por favor. Buenas tardes, Richard, Cervantes, muchas gracias por acogernos. Embajador, muchas gracias por apoyarnos. Bueno, ha sido un placer que el Festival de Mérida, que está presente siempre en Lisboa, porque se presenta en Lisboa, pero también pueda estar presente a nivel de alguna de las representaciones de una compañía extremeña, en este caso, en esa muestra España. Hay aquí mucha gente a la que tendría que saludar. Están las compañeras de la Acción Exterior del Gabinete de Iniciativa Transfronteriza, está también una compañera de la Fundación Juste, muchos autores y autoras de Extremadura y de Portugal, pero tenemos también aquí a Luis anterior director de la editora regional, y por supuesto a Antonio Girol, actual editor, director de la editora regional de Extremadura, que es con quien el alma mater de este 40 aniversario, y creo que con mucho acierto, te lo digo aquí, ha hecho que además con acierto y con generosidad, ha hecho que este 40 aniversario se extienda por distintas partes de Extremadura. También ha estado en Madrid, ahora en Lisboa, y volveremos a Madrid, a la Casa de México, pero además invitando a todas las partes integrantes de este 40 aniversario, porque al final los que estamos aquí es una cuestión circunstancial, que nos haya tocado hacer este 40 años, y esto es fruto de mucho trabajo de mucha gente a lo largo de este tiempo, ¿no? Y siempre en Extremadura, quizás es verdad que en Portugal siempre estamos presentes de lo que pasa en España, pero en Extremadura, dentro de España, te aseguro, embajador, que estamos muy pendientes de lo que pasa en Portugal. De hecho, siempre miramos muy activamente, fruto de ello esto, a lo que hay en Portugal. Por eso también tenemos dentro de la editora esta colección de las letras portuguesas, que tanto nos gusta y que tanto le gusta, en este caso, a Antonio Girol. Así que nada, para nosotros es un placer. Vamos a seguir mirando hacia Portugal, y espero que Portugal también siga mirando hacia España, y en concreto a Extremadura, y es un placer para nosotros estar aquí. Esperemos que disfrutemos de este acto. Muchas gracias. Buenas noches, muchísimas gracias, señor embajador, señor director del Instituto Cervantes y demás personalidades que nos acompañan aquí esta noche. Voy a pasar a presentarles el doble acto que vamos a desarrollar, en el que se conmemora la serie de letras portuguesas, que es tan importante y de tanto arraigo en el catálogo de la editora regional. Y para ello, primero va a haber una conferencia, una charla coloquio, en la que participarán autores y autoras muy importantes que han puesto en valor esa serie, y posteriormente, una vez que ellos terminen, celebraremos un recital pictórico poético en el que contaremos con la presencia de la poeta portuguesa Rosa Oliveira, el poeta cacereño y extremeño, indudablemente, Basilio Sánchez, y la ilustradora Leticia Ruiz Fernández. Espero que sea del gusto de todos ustedes, y paso a que tomen por Antonio Sáenz Delgado, por favor, por usted quiera.
contigo arrancamos. Luis Sáenz, antiguo director de la editorial regional también. Ana Oliveira, María Jesús Fernández y Luis Marina, que anda ahí saludando a tantos antiguos compañeros y amigos desde que ha llegado, que también tomará parte. Con ellos hablaremos de letras portuguesas, de la serie, y no quiero olvidarme también de Francisco Javier Amaya, que nos acompaña, antiguo director, y que también fue muy importante durante su legado como director para potenciar y poner en valor esta serie tan importante para todos nosotros en la historia regional. Muchísimas gracias también a ti, Fran. Pues espero que disfruten de la velada. Muito boa tarde. Queria deixar só umas palavras. Desculpe, meus amigos portugueses que cá estão, mas tive a sorte imensa de viver cá em Portugal 5 anos, trabalhar cá entre 2010 e 2015. Deixei cá muitos amigos, muitas memórias, mas hoje queria lembrar-me de um amigo que a última vez que o encontrei cá em Lisboa foi exatamente aqui, no Instituto Cervantes, que é um júdice que foi-se embora no início deste ano e que trabalhou imenso pela compreensão das literaturas espanhola e portuguesa, das literaturas peninsulares. Então, essa é uma lembrança que queria deixar ao Nuno Judice. La verdad es que es un placer acompañar, me sumo a los agradecimientos, desde luego al embajador, pero por no, al secretario general de la Consejería de Cultura, por no repetirlos todos, creo que nos colocamos ahí y arrancamos con la conversación. En ella estoy rodeado de 4 personas a las que algunos conoce desde hace mucho tiempo, a los 4 en realidad conoce desde hace mucho tiempo, aunque no sea a nivel personal, pero algunos sí, he tenido la suerte de compartir con ellos en parte de este camino. Empiezo por mi izquierda, la presentación va a ser muy breve porque creo que lo importante es la conversación. María Jesús Fernández es profesora de Lengua y Literatura Portuguesa de la Universidad de Extremadura, tiene una lista larga, vasta de publicaciones dedicadas a los intercambios entre las literaturas española y portuguesa, en particular a la impronta de la literatura portuguesa en Extremadura. Recientemente culminó un volumen estupendo sobre ese asunto. Siguiendo por la izquierda, Luis Sáenz Delgado, como ya se ha dicho, fue director de la editorial regional de Extremadura en 2 periodos, el último entre 2019 y 2023, y desde allí dio un impulso renovado a las letras portuguesas y, en fin, al trabajo de la editora, un impulso que continúa con la actual dirección. Aparte de todo esto, todos ellos son muchas más cosas, ya han escrito muchas más cosas, ya han publicado muchas más cosas, pero si les parece, vamos a ir a la conversación. A mi derecha, Antonio Sáenz Delgado, catedrático de literatura en la Universidad de Évora, persona conocida de todos ustedes. La lista de publicaciones, traducciones, en fin, de Antonio sería para dedicarle toda la sesión, con lo cual, en fin, Antonio, aquí es un placer encontrarte. Y Ana Oliveira, que trabaja, lleva también media vida, Ana, dedicada a las relaciones transfronterizas, desde la acción y desde el pensamiento, desde el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, también como escritora, con ese libro estupendo que dedicaste a las relaciones entre Extremadura, o a la cercanía entre Extremadura y Portugal. Y, en fin, todos ellos conforman, creo, una alineación estupenda para empezar a hablar. Y quiero que empecemos a hablar sobre no deja de ser curioso que empiece por una frase en latín cuando estamos hablando de español y de portugués. Pero esa frase es una frase que desde que la utilizara Ángel Crespo en su antología de la joven poesía portuguesa ya en los años 60, de alguna manera acabó convirtiéndose en un tópico dentro de las relaciones peninsulares. Decía Ángel Crespo: Iberia semper incuriosa suonum. Traduzco pobremente, ¿no? Iberia siempre
negligente, descuidada de los suyos. Ese mensaje que estaba en el origen de la antología de Crespo estaba también formulado desde luego de otra manera en la también importante antología que Enrique Díez Canedo publicó varias décadas antes y que la editora regional tuvo el buen gusto de recuperar hace unos pocos años, y subyace en las últimas décadas a las relaciones, o a todo lo que tiene que ver a las relaciones entre las literaturas españolas y portuguesas, o las literaturas peninsulares. Hablamos mejor de literaturas peninsulares. Este es el que querría que fuese el origen de la conversación, no sin antes, aunque solo sea a título de anécdota, recordar que ese latinajo, cuando uno empieza a buscar sus orígenes, no tenía nada que ver con las relaciones entre las literaturas españolas y portuguesas, sino que es una frase que un escritor ecuatoriano que se llama Juan Montalvo, que hizo una segunda parte del Quijote, recuperó quién sabe de dónde para referirse justamente a la preterición de Cervantes dentro de la España de su tiempo, con lo cual poco tenía que ver con el supuesto apartamiento de las literaturas peninsulares. Sea como fuera, lo cierto es que el tópico se asentó, durante mucho tiempo se habló del apartamiento de las literaturas peninsulares, y algunos de los que están en esta mesa creo que han contribuido de manera sustancial en las últimas décadas a empezar a disipar esa niebla, que es una niebla que está hecha en buena medida de desconocimiento. Por lo tanto, creo que hoy, gracias a la aportación de mediadores culturales como los que están aquí, entre los cuales se cuenta de manera destacada la colección Letras Portuguesas de la Editora Regional de Extremadura, hablamos, como decía el embajador, de una realidad distinta, de una realidad en que la cultura no es elemento de distanciamiento, sino que es elemento de encuentro. Así que arranco por aquí. Iureña sempre incuriosa suorum, ¿qué había de cierto en ese tópico? Tópicos siempre tienen, sabemos, una parte de verdad. ¿Qué había de cierto en ese tópico y qué había de uso en cierto momento interesado para ciertos intereses políticos de la imagen del apartamiento entre las literaturas de los dos países? Antonio, ¿arrancas? Bueno, muy buenas tardes. Antes de nada, a todos, a todas, un placer estar aquí. Saludo a las autoridades, el señor embajador, director del Cervantes, demás autoridades. Realmente yo soy un defensor a ultranza, y Luis lo sabe así, de que ese tópico que nos habla de España y Portugal como dos países de espaldas, dos países que se desconocen, dos países que no se interesan el uno por el otro, ese tópico que ha sobrevivido a los siglos con un estoicismo extraordinario, consigue sobrevivir, y prácticamente no hay encuentro aún hoy día entre España y Portugal que no comience con alguien que evoca ese tópico. Es que no nos conocemos, Yo soy un defensor a ultranza de que esto no es así. Es decir, de lo que sí que he asistido es, pues no sé si por determinadas circunstancias, poca voluntad de descubrir en qué nos conocemos y en qué nos hemos conocido. Yo creo que a poco que rasquemos la piel de ese tópico, a poco que rasquemos la piel de la realidad, vamos a descubrir rápidamente que entre España y Portugal, en materia literaria, que es lo que nos trae hoy aquí, siempre ha habido muchísimas relaciones profundas, unas veces más visibles, otras veces más, menos visibles, pero que siempre han existido. Otra cosa es que no haya habido probablemente una vocación de poner esto de manifiesto. Pero creo que también que en las últimas décadas sí que hay una voluntad por parte de muchas personas que crean algo así como una especie de club ibérico, por decirlo así, de manera informal, que sí que estudian, que pelean, que ponen de manifiesto toda esta realidad. Es más, yo voy a decir aquí una cosa que no sé si compartiréis conmigo, pero yo creo que, por ejemplo, yo diría que no hay casi, visto desde la literatura española, no hay otra literatura europea con la cual España haya tenido una relación tan estrecha como con la portuguesa. No la hay. Desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista de movimientos transnacionales que atraviesan los dos países. Desde el punto de vista de proyectos en común, de relaciones directas entre los autores.
de voluntad de querer conocer, de querer estar visible en el otro país desde el punto de vista de la mediación cultural. Es decir, yo creo que si ha habido espaldas entre Portugal y España, han sido siempre unas espaldas porosas, unas espaldas abiertas, para nada impermeables. Lo que sí es cierto es que ese tópico de estar de espaldas pues es muy atractivo para la reproducción, ¿no? Pero yo creo que tenemos la responsabilidad hoy día, y en eso estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho el señor embajador, tenemos la responsabilidad hoy día de empezar a no solo a matizar, sino a intentar eliminar ese tópico. Porque hoy día creo que no tiene sentido hablar de dos países de espaldas, entre España y Portugal. No se puede sostener con datos esa afirmación. De hecho, me parece que parte de la insatisfacción que eso expresa, lo que refleja es justo lo contrario, es decir, que nos conocemos mucho mejor entre nosotros que con cualquier otro país. Yo también he tenido la suerte de estar estos últimos 4 años en Argentina, y Argentina es un país que en el ámbito de las relaciones literarias probablemente esté solo por detrás de Portugal, o en un nivel también casi de una vecindad geográfica. Y la sensación de insatisfacción es exactamente la misma. O sea, deriva de una necesidad que entendemos que crece justamente por lo importante que es, y que sobre todo hay que poner en perspectiva de lo poco que en realidad se conocen otras culturas entre sí. O sea, muchas veces hacemos esa observación desde dentro y no de manera comparativa con los demás, con lo cual yo estoy completamente de acuerdo con Antonio. María Jesús, Luis, Ana, ¿qué os parece? Bueno, yo milito absolutamente. Buenas noches a todos. Que arranco así de manera brusca. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la presencia de todos. Yo es que milito absolutamente en esa religión que bandera Antonio, ¿sabes? De que realmente España y Portugal siempre se han mirado mucho y profundamente, y no solo en el aspecto cultural, en todos los aspectos, pero en el literario particularmente, y él ha dirigido algunos proyectos que nos han permitido a algunos investigadores extremeños pues confirmar ese extremo, confirmar que sí que ha habido relación a lo largo de la historia. Y ya me gustaría poner un ejemplo muy extremeño, que es el de la revista de Extremadura, que estudié para un proyecto que dirigía Antonio. Carolina Coronado, que como sabéis vivió aquí muchísimos años del final de su vida, sirvió de puente para que autores portugueses publicaran en la revista de Extremadura, que es una revista que se publica en Cáceres entre 1899 y 1910. Es un ejemplo sencillo que confirma lo que Antonio decía, a poco que se rasque un poco en la historia, acuden estos casos en que ha habido contacto entre los escritores, en que ha habido intercambio, en que ha habido conocimiento. Lo que ocurre es que a veces están en ese subsuelo y hay que irlos sacando a la superficie con investigaciones que no reafirmen el tópico, sino que vayan a buscar lo que realmente ha sucedido, ¿no?, en la historia literaria. Era lo que quería, ¿ves? No sé. Yo también me sumo a los saludos y agradecimientos, especialmente a Antonio. Pues Luis ha empezado con eso que cuando nos damos la vuelta tenemos un latinajo. Y yo querría traer otro que es muy de profesores de literatura. Yo creo que esta referencia que tú has comentado es una captatio benevolente, es decir, sirve para que arranquemos todos, de manera que efectivamente lo que dice Antonio, y yo solo tengo la perspectiva de un lector, es muy frecuente. Entre otras cosas también porque los lugares comunes son esas referencias que hacemos para no hacerles caso. Esta es una que no puedo hacerle caso. Y yo creo que, por centrar un poco, lo que tiene que ver con Extremadura, la referencia que había tradicionalmente es que nuestros hermanos portugueses era también otro lugar común, que del mismo modo que si ha existido esa relación, era muy mejorable la que había con Extremadura, hasta que bueno, sucede algo que es muy importante, es que en el Estatuto de Autonomía aparece reflejado directamente, es un mandato. Y luego, por citar tenemos un amigo poeta, que seguro que muchos de los que están aquí, que conocen literatura en Extremadura, saben quién es Antonio Reseco. Antonio Reseco dice que Extremadura ha pasado de la lusofilia a la lusopatía, es decir, a que nos sintamos incluso culpables de tener poco interés. Sin embargo, creo que, como habéis comentado, al hilo de los autores, al hilo de los lectores, es muy posible que
muchos autores portugueses han sido especialmente leídos, muchos compañeros y amigos nuestros y profesores hayan leído directamente en portugués. Lo que ocurre es que no tiene esa visibilidad que determinadas iniciativas culturales se han conseguido en la contemporaneidad. Ana. Bueno, yo también agradecer el que poder estar aquí, ¿no? Tanto como autora que he sido editada por la Editora Regional de Extremadura, como por mi trabajo en el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas. Y bueno, en cuanto a la cuestión, estoy de acuerdo con Antonio y con todos en la parte histórica, pero me lo quería llevar un poco también a la parte no tan lejana, ya después, como dice Luis, de cuando el Estatuto de Extremadura ya, toma la decisión de que va a apostar por Portugal, también por Iberoamérica. Y yo creo que hay una serie de medidas que van también fructificando. Yo es que en concreto me siento un poco fruto de esa cooperación transfronteriza, ¿no? Yo me había ido fuera, había estudiado otros idiomas, no había estudiado portugués. De repente vuelvo de donde soy original, y antes Portugal estaba muy lejos, estaba como 1 hora, solo íbamos a un mercadillo. Yo no tengo la experiencia esa de que la familia te lleve a Portugal. Y resulta que cuando vuelvo han hecho un puente y de repente Portugal se ha acercado un montón, y hay de repente cursos de portugués, y me apunto a un curso de portugués y empiezo como hablo portugués, empiezo a trabajar en el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, y en un mes, empecé a trabajar en abril, en mayo ya estaba en un curso con Mario Cesarini, Perfecto Cuadrado, contigo, con Antonio Cándido Franco, que estaba todo aquí. No hay que tener la idea esa de que está lejos, está muy cerca, solo que cada uno tiene que descubrirlo, pero se están lanzando todo el tiempo iniciativas que dan esa cercanía, ¿no? Luego ya, por supuesto, en el trabajo del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, en colaboración con la editora, con la serie de estudios portugueses, con todo, pues continúa el contacto con Portugal, con todo lo que... Y es verdad que en mi caso particular, que lo he llevado a mí un poco la pregunta, me va generando toda esa relación pues con todos esos autores portugueses, y que al final eso desemboca en que mi propia creación acabo escribiendo un libro en el que ya veo yo Portugal como ese lugar emocional que ansiamos, ese deseo, todo te va llevando, y al final la cercanía está ahí, está por todas partes y se puede llegar desde cualquier manera. Pero lo que quiero decir es que todo lo que se está haciendo estos últimos años en Extremadura pues ha ido abriendo muchas posibilidades de encontrarlo. Y entonces es verdad que ya tenemos que dejar de hablar del pasado, como dice María Jesús, investigar para mostrar lo que había, pero que continuamente sigue ocurriendo, ¿no? Es muy interesante, a raíz de lo que dice Ana, una cuestión que probablemente muchas de las personas que están aquí no saben o no conocen en su totalidad, y de la que tuvimos oportunidad de hablar en un congreso que organizó María Jesús en Cáceres, y en la que en este encuentro yo hice una intervención en la que hacía como una especie de panorama de libros del siglo XX escritos por autores extremeños que tenían que ver directamente con Portugal, es decir, o estaban ambientados en Portugal o tenían un motivo portugués en el tema, y salían decenas de libros de autores extremeños de tema portugués. Era algo que a mí me resultó realmente sorprendente. Y esto tiene que ver con una idea que a mí me interesa mucho, que es la siguiente. Muchas veces pensamos, y con razón, que Extremadura es una región de frontera, y es cierto. Como todos lo sabemos, Extremadura está pegada a la línea que separa España y Portugal. Pero muchas veces no nos paramos a querer entender y a comprender la dimensión de la diferencia que existe entre frontera y el término que se utiliza en Extremadura para referirnos a esa frontera, que es la palabra raya. Frontera y raya no es lo mismo. Es decir, la frontera es una línea que separa los dos países. Pessoa ya decía hace un siglo, se separa, pero también sirve para unir, y es verdad. Pero la frontera es una línea, no es más que una línea, mientras que la raya es un espacio geográfico mucho más amplio. Es decir, la raya define un territorio
geopolítico, podríamos decir así, donde conviven ciudadanos de los dos países, de ambos lados de la frontera, en una especie de territorio mágico, podríamos decir, en el que las personas que lo habitan están acostumbradas a tener a su mano lo mejor de cada uno de los dos lados. Pues sabemos que el pan, por ponernos en lo esencial, el pan es mejor en Portugal, pues las personas lo compran en Portugal. Saben que la fruta, o que el café es mejor en un lado, es decir, esa convivencia que nos parece trivial es realmente la que construye ese sentido de lo comunitario de las personas que viven en la raya, que es un espacio que ojalá, que luego nos lleva al ámbito de la cultura, por supuesto, personas que van a una librería en España, una librería en Portugal, etc. Y ojalá ese concepto de raya sea cada vez más amplio, ocupe cada vez más espacio y se vaya separando más del concepto de frontera, que es solo una línea y no hay quien la mueva. Pues parece que estamos de acuerdo en esto. Vamos a dar un paso más. Estamos hoy aquí para celebrar 40 años de la Editorial Regional de Extremadura. Desde luego para hablar de las letras portuguesas. Casi todos los que estáis aquí sentados habéis tenido de una manera u otra que ver con esa colección. Es una colección además muy interesante por la transversalidad, pero también porque atacaba otro de los problemas que muchas veces influyen en esa percepción del apartamiento de las literaturas, y es la dificultad con que ciertos géneros literarios funcionan en el tiempo, en nuestro tiempo, ¿no? La dificultad con que los poetas de un país son traducidos a la lengua de otro país, y que tiene que ver, bueno, pues con las estructuras editoriales, etcétera, etcétera. Entonces, los que tuvisteis más que ver con la puesta en marcha de la colección, Antonio, que estuviste desde el principio, Luis, que también has estado ahí, ¿de dónde surge la idea? ¿Cómo se concreta? ¿Por qué cómo se decide esa transversalidad? ¿Son cosas que van surgiendo en la dinámica de una editora, una editorial? Contarnos un poco sobre cómo las letras portuguesas se convierten en lo que fueran. Bueno, pues entre otras cosas porque ya había un sustrato importante que ayudaba. Es decir, las cosas no surgen de forma mágica, sino que se iba empujando. Es decir, hay un momento en el que las cosas son necesarias. Yo creo que además lo que me parece más interesante de la colección de letras portuguesas de la editora es que encontró su sitio, encontró aquello que venía bien, sin grandilocuencia, ¿no? Cuando se habla de relaciones entre países a veces es muy fácil la grandilocuencia. Sin embargo, esto fue sencillamente pensar ¿qué vendría bien? Que vende bien desde la modestia de una editorial pública que depende de la Junta de Extremadura, pero que tiene unos criterios propios de una editorial privada, o aquello bueno que tiene una editorial privada, tiene lo bueno de la editorial privada, lo bueno de una pública, lo malo de la pública también, con la administración, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues en qué sustrato estaba que ya se habían iniciado, por ejemplo, coediciones con Calambur, con la editorial Calambur de poesía, donde hay grandes poetas publicados, además en ediciones bilingües. Ya estaba la revista Espacio Escrito, que era también muy importante, estaba Hablar de Poesía, que tuvo una trayectoria mucho más corta, pero bueno, que también estaba ahí, ¿verdad? Y, si no me equivoco, es Antonio quien, los dos primeros libros de la colección son un libro de poesía de Rui Ventura y José Luis Pisotto, memorista, que es quizá el libro, aunque sea, creo que es el segundo, sin embargo, es el libro que revoluciona un poco y que de repente todo se agota rápidamente, se agota una segunda edición, en una colección muy bonita, diseñada por alguien que creo que es interesante que lo comentemos aquí, porque hace 2 años en el Instituto Cervantes se inauguró una exposición sobre Julián Rodríguez tipógrafo. Tuvimos la suerte de poder exponerla en Cáceres, en Badajoz y aquí en Lisboa. Y Julián Rodríguez, que era otra de esas personas que habían creado ese caldo de cultivo importante, porque Julián Rodríguez sabía quién eran los GNR antes de que ninguno lo supiese, como Solositos y Pontapés y tal, y venía muchísimo a Portugal y tenía amigos artistas y tal. Él diseñó una colección muy bonita y en esa colección se coloca, y a partir de ahí, casi de una manera natural, todo el mundo dice, ¿y cómo lo habíamos hecho esto antes? Pues, que es con Fernando Tomás Pérez González, el que fue director muchos años de la editora y que creó en realidad las bases y los criterios con los que todavía funciona, y con la colaboración primero de Antonio, y luego ya la colección también se abre con Luis María. Y de una manera natural empieza la poesía, empieza
el relato, más que la novela, el relato, esa novela corta, y un libro que inaugura además una colección de viajes, que es de Antonio Cándido Franco, Viajes Pascuais, que además sale al mismo tiempo que un libro de artículos o de textos sobre la raya, que es La frontera que nunca existió, de Alonso de la Torre. Y a partir de ahí llega con esa modestia bueno, venimos a servir, a ver qué es lo que viene bien. Pues llega, por ejemplo, al ensayo. Hay un momento muy bueno, que es con Portugal hoy, de José Gil, ¿verdad? Que además en ese momento se leía mucho y era un ensayo rompedor. Luego, que son mis libros favoritos, mis 3 libros de la colección son ensayos. Llega Gonzalo Tavares con Enciclopedia, que es también una literatura sin género muy interesante, muy llamativa, y además muy en su momento, muy en el momento, porque la editora apuesta por autores contemporáneos, casi todos, y después, efectivamente, La muerte de Colón con Eduardo Lorenzo, porque en esa porosidad de la que hablaba Antonio, Extremadura creo que sí se ha comprometido de corazón. Es decir, los premios Extremadura de la Creación, unos premios muy importantes que daban una enorme dimensión nacional a Extremadura, tuvieron como presidente del jurado a José Saramago, a Nélida Piñón y a Eduardo Lorenzo. 3 nombres indiscutibles de la cultura contemporánea. Bueno, yo complementar un poco, no tanto de la serie de letras portuguesas, pero cómo fuimos el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, esa colaboración con la editora desde el inicio, cuando la editora apoyó la serie de estudios portugueses, que estaba destinada a publicar todos esos trabajos que estaban haciéndose. No interesaba en aquel momento a la editorial privada porque no le podían dar salida, y el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas hizo esa colaboración, hacíamos esos libros que abordaban todo tipo de temáticas, y la editora aportaba el ISBN, con lo cual podían llegar a las librerías y tenían una distribución muchísimo mayor. Si no, el gabinete no puede vender los libros y los libros pues no se pueden distribuir. Entonces, esa colaboración fue fantástica, se hicieron 35 títulos, y luego el gabinete empezó también con coediciones, igual que estaba la editora con Calambur, el gabinete estaba haciendo coediciones con Libros del Peixe, también alguna con Pretexto, también con Periférica de Julián Rodríguez, también un par de libros, y también estuvo un tiempo ahí apoyando, hasta que luego es verdad que la editora, cuando ya empieza con la serie de letras portuguesas, es que ya lo está haciendo todo, ya no hace falta ese apoyo, ¿no? Pero quiero decir que sí que esa colaboración que hubo entre los dos fue muy beneficioso para los dos, también para el gabinete, para poder, porque teníamos muchas otras publicaciones que no tenían esa salida y esa distribución, ¿no? Entonces... Es muy interesante también. ¿Sí? Ahora sí. Decía que es muy interesante también pensar que Extremadura, y a través de la editora en gran medida, y a través de las revistas literarias también, un marcapasos, ya pasó, a través de revistas como Espacio Escrito, como Hablar de Poesía, como Suroeste ahora, siempre ha intentado, y yo creo que con mucha lucidez, ocupar un espacio en el panorama cultural de las relaciones con Portugal, y un espacio que me parece que lo ha ganado a pulso, y creo que esto es algo que debemos reconocer y de lo que debemos todos sentirnos satisfechos. Es decir, sí, tradicionalmente siempre pensamos como que otros territorios, Galicia sobre todo, ha tenido más relaciones con Portugal, relaciones históricas, lingüísticas, etc. Y aquí, buenos amigos gallegos en la sala, yo creo que la realidad nos dice que en las últimas décadas el territorio español, que tiene una relación más fluida en materia cultural, que más se preocupa por Portugal, es Extremadura. Y creo que eso también se debe, por una parte, a esta especie de mandamiento que hemos dicho del estatuto, que a mí me emociona. Es decir, yo muchas veces cuando voy por ahí a otros sitios, lo digo, la tierra donde yo nací es una tierra de frontera, tradicionalmente pobre, pero que en su estatuto de autonomía tiene, digamos, como hecho diferencial el factor de favorecer y propiciar el encuentro con Portugal y con Iberoamérica.
Y esto me parece algo realmente reseñable. Y decía, solo para acabar esta intervención, que para Extremadura, yo creo que si hay tanto interés en Extremadura, por Portugal, ha habido tantos libros, hay revistas, hay un movimiento muy activo, se debe en gran medida que Portugal, Extremadura, desde un punto de vista sociológico, una comunidad, bueno, pues entendámonos, pobre, en fin, con una renta per cápita relativamente reducida en relación a otros territorios del Estado de España. Sin embargo, para Extremadura y para los extremeños, Portugal ha sido como las puertas de un país llamado el extranjero. Es decir, era un país que nos facilitaba la puerta a una experiencia cosmopolita que muchas de las personas que vivían en Extremadura no podían tener yendo a Francia o yendo a Inglaterra o yendo a otros países. Es decir, Extremadura era el extranjero con todo su aparato místico y mítico también aquí al lado. Y podíamos viajar al extranjero y podíamos conocer otra lengua, otra cultura, otra realidad haciendo muy pocos kilómetros. Y eso, yo creo que ese contacto es el que ha favorecido y el que ha propiciado que haya siempre y que continúe felizmente habiendo tanto interés y tanta relación. Bueno, yo solo quería añadir que la verdad es que mirando el conjunto del catálogo de letras portuguesas, es verdad que se ve una apuesta muy valiente por la poesía, muy valiente, de manera que mientras que estaban siendo quizás a nivel nacional mucho más reconocidos los narradores, pensemos en el propio Saramago, el catálogo en Extremadura estaba apostando mucho por la poesía y se estaba convirtiendo en algo realmente excepcional en el conjunto de la nación, ¿no? Porque era sobre todo poesía lo que se estaba traduciendo y además se estaba aportando a los tres mayores traductores de poesía portuguesa del momento, ¿no? Dos de los cuales tenemos aquí y al que podemos recordar a Ángel Campos Pámpano, ¿no? Antonio y Luis Marina junto con Ángel eran los tres grandes mediadores de poesía portuguesa que se hace en Extremadura, como dice Antonio, y a lo mejor ahora en una visión diferente, no hacia Portugal, sino hacia el resto del Estado, se está haciendo en Extremadura, pero para todo el Estado nacional, ¿no? O sea, para que se lea en todo el país. Eso me parece muy relevante, ¿no? Una apuesta valiente. Y también quería hacer un pequeño comentario a esa maravillosa serie de estudios portugueses que creó el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas y que fue para los investigadores extremeños que tratábamos estos temas, estas relaciones culturales y literarias con Portugal, fue una válvula de poder dar a conocer todo lo que estaba trabajándose en la Universidad de Extremadura y en otras universidades, ¿no? Antonio ha publicado también, nosotros hemos publicado mucho. Era una colección estupenda como espejo para dar a conocer nuestras investigaciones. Tomo los dos guantes que me habéis lanzado al hablar de la universidad y al hablar del Estatuto de Extremadura. Al final me da la impresión de que los mediadores culturales que estáis a mi alrededor veis en esto más una vocación que otra cosa, ¿no? Y es una vocación que tiene dos dimensiones, una la intelectual, pero otra también la práctica. Es decir, todo esto de lo que estamos hablando no sucede si uno no traduce, si uno no dirige una editorial, si una profesora no enseña, si alguien desde el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas no se encarga de impulsar las relaciones. Es decir, hay algo que desborda lo profesional y llega a lo personal, o desborda lo personal y llega a lo personal, o integran las dos facetas de cada uno de nosotros en esto que al final, como digo, creo que se convierte en una vocación. ¿Lo sentís así o es quizás demasiado? Yo claramente sí, lo habéis visto ya, que tengo muy mezclado la parte personal, porque es verdad que ha sido el desarrollo de esa actividad y conocer la influencia que han tenido esos otros mediadores culturales, como era Ángel Campos, que estaba ahí en el gabinete con hablar de poesía, Perfecto Cuadrado con los surrealistas, Antonio Sáez, que estaban, bueno, vosotros desde la universidad. Bueno, a mí me fue impregnando hasta que, si te acuerdas, viniste una mañana y me puse a hacer filología portuguesa. O sea, cada vez era más la relación se va convirtiendo
sí, como se te va pasando la vida, y al final es verdad que yo había empezado a escribir algunos cuentos, poquita cosa y tal, y luego te das cuenta de que ya estás escribiendo de ese mundo en el que te has metido, ¿no? Y entonces estás tú de director de la Editora Regional de Extremadura cuando editaste el libro mío. O sea que en mi caso sí se mezcla totalmente y creo que así se vive de esa forma tan entregada y tan... Pero bueno, que sobre todo por el contacto de otras personas que te van transmitiendo esa pasión, ¿no? Estamos hablando mucho de libros y de autores, y se nos olvida que los libros merecen la pena si los lee alguien. Y en ese sentido, creo que uno de los servicios que ha hecho y que es importante y que además sale con mucha frecuencia. Hace una semana estábamos en Santa Marta celebrando también un acto de aniversario de la editora, se comentó. Hace justo un mes, la Asociación de Escritores reunió a muchos escritores extremeños, también se comentó. Es muy frecuente creo que es lo que genera esta especie de adicción, que los autores extremeños, porque son los que tratamos más de cerca, seguro que muchos más, citen cuánto les ha influido la lectura de estos libros, el conocimiento de la literatura portuguesa. Es muy frecuente que alguien diga que Los Nombres del Mar, una antología que preparó Ángel Campos en su momento, le abrió un mundo que no se podían imaginar, o que El Soto, o que Las Hojas de Torga, o que lo que sea, cualquiera de los libros, les ha abierto un horizonte nuevo, y además les ha permitido acceder a un mundo que posiblemente no se ha cerrado ahí, sino que ha continuado. En ese sentido, creo que la colección sí que ha cumplido muy bien su objetivo. Es decir, llegará a muchísimos lugares de España y se venderá, se distribuirá y tal. Pero solamente con ese servicio que ha hecho la literatura de Extremadura merece la pena. Yo diariamente enseño portugués. Quiero decir, lo tengo entrañado, ¿no? ¿Dónde está el origen? Pues sin duda es vital, ¿no? Cuando pasas a Portugal, como decía Antonio, o te enamoras o no te gusta. Hay gente, ¿no?, que detesta Portugal y otra que parece que no hay medias tintas, ¿no? Pues yo me enamoré de Portugal y entonces, digamos que se va por añadidura, ¿no? Quiero decir, enseño portugués, estoy todo el día hablando de literatura portuguesa, en fin, es vocación, es vocacional y se va ampliando, ¿no? Pues das clases, investigas y por fin traduces, porque alguien de la editora que está aquí, Fran Amaya, me contacta y me anima a traducir algo, y entonces empieza un camino que es el de la traducción. Por supuesto también animada por Antonio, y se va ampliando esa vocación por lo portugués, ¿no? Vuelvo a abrir un poco el foco. Nuestras lenguas no son cualesquiera, o sea, son dos lenguas globales, por supuesto. Luego hablaremos de la literatura peninsular, pero hablando ahora del español y del portugués, son dos lenguas globales que nos abren puertas que son enormes. Me alegraba mucho el vicio, uno no puede evitarlo, entonces los 5 minutos que tenía antes me he acercado a la Buchols y he visto que había un mostrador de literatura latinoamericana traducida al portugués mucho mayor que el que había cuando me fui hace 10 años. Por lo tanto, entiendo que el lector portugués hoy también se acerca más a la literatura latinoamericana en lengua española, literatura hispanoamericana. Creo que a nosotros nos ha costado más aprovechar esa puerta para llegar a Brasil y a los países africanos de lengua portuguesa. Hubo un momento en el que, sobre todo con el impulso de Crespo y, en fin, otros que siguieron, creo que ese camino se empezó a recorrer, pero tengo la impresión de que nos hemos quedado un poco más cortos nosotros en ese camino. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo veis? Sí, más. Vamos a ver, esta cuestión es que es muy compleja porque tiene muchos elementos.
Por un lado, es verdad que, por ejemplo, la literatura latinoamericana en lengua española está mucho más presente en Portugal, sin duda alguna. Ha habido en los últimos años un desarrollo en cuanto a traducciones y ediciones muy importante. Yo creo que poco a poco el español y el portugués pues nos hemos ido dando cuenta de que, en fin, esa especie de, jugando con lo que dijo Eduardo Lorenzo, de esa enfermedad infantil de nuestro nacionalismo, que es el eurocentrismo, pues hay de alguna manera que irlo matizando, ¿no? Hay que irlo perdiendo, porque verdaderamente un gran peso de nuestras lenguas hoy en el mundo no está en Europa, está en América o está en África, está en otros continentes. Y creo que ese es sin duda el futuro. El futuro es dialogar, es estar abierto a esos espacios, es aprender a convivir con ellos, es aprender a darles la importancia que merecen, sin duda alguna. Y yo creo que solo por ahí podemos caminar. Si queremos seguir caminando, pues no sé, como con cartas de navegación de otro tiempo, creo que no estamos con las coordenadas correctas. Entonces yo creo que solo a través de eso, y en esto el Cervantes, por ejemplo, funciona exactamente así, es un ejemplo, es un paradigma, ¿no?, de cómo en los últimos años, en los últimos mandatos, pues se ha venido fomentando la enseñanza de otras lenguas también del Estado español, se ha venido ofreciendo diálogo con esos espacios, se abren puentes cada vez más frecuentes con Latinoamérica, y yo estoy convencido de que ese es el único camino a seguir. Es decir, al español y al portugués le irá tanto mejor en el mundo cuanto mejor le vaya en el mundo a los países latinoamericanos, a ese continente llamado Brasil y a los países africanos, sin duda. Sí, yo coincido plenamente. La verdad es que, sin querer ensombrecer la noche, solo hay un autor brasileño traducido por la editora. Entonces, ese Sol que tradujiste tú, que fue premio, Alberto, fue premio Camões, ¿no? Entonces, como dice Antonio, ese es un camino, porque la literatura brasileña es un mundo, es un continente, es la literatura africana, ¿no? Y además en el mandato estatutario está Iberoamérica, ¿no?, que no estamos haciendo nada desajustado, ¿no? Entonces yo coincido completamente. Ese es un camino que hay que explorar. Portugal siempre va a ser nuestro referente, pero hay un mundo de literatura que ahora mismo está en plena ebullición en esos otros ámbitos, y la editora también podría abrir sus puertas a esos caminos, ¿no? Es lo que... No sé. Otra vez, la única petición que tengo es la del lector, pero por meter un poco el dedo en la llaga, como soy un poco globalista o bastante globalista, creo que en ese sentido el hecho, por ejemplo, de que las editoriales importantes, editoriales españolas importantes, tengan una presencia fuerte aquí, también posiblemente haya tenido que ver con esa presencia latinoamericana. Por eso, pues, editoriales más modestas, Antonio tendrá que coger el testigo, tendrá que hacerse cargo de eso. Sí. Siguiendo un poco por ese camino, creo que una de las, y terminad ya, que me parece que vamos y media, vamos terminando ya. Creo que uno de los síntomas de que esa niebla de la que hablábamos al principio y que hemos quedado que era una niebla que no era tan real, era un poco el leboeiro de don Sebastián, una de las, me parece, síntomas de que se va disipando es que hoy hablamos de cooperación también en la proyección hacia el exterior de las lenguas española y portuguesa. Hablaba hace un ratito del CILPE, de esos congresos internacionales de la lengua española y portuguesa, que creo que abren un camino de cooperación, de proyección de las dos lenguas, y un camino además que tú lo sabes porque escribiste un libro interesantísimo sobre ello, y que yo había leído demasiado poco, y estos días he acabado de leer, lo había profetizado como casi todo Pessoa, ¿no?, con aquella profecía acerca del imperialismo cultural, que evidentemente, es decir, los términos que utilizaban eran los de su tiempo, pero que en definitiva venía a decirnos que nuestra proyección en el mundo, la proyección de la península, solo tiene hoy sentido, o fundamentalmente tiene hoy sentido, a través de la lengua y de la cultura.
cual todo estaba escrito allí. Y con una contemporaneidad que a uno le deja con los pelos de punta, ¿no? Entonces, me parece que, y además, él ya apuntaba que ese camino no era solo de Portugal, era el camino de la península, ¿no? Me parece que habla muy bien de cómo la cultura es siempre el futuro, ¿no? La cultura es siempre el futuro, lo es entre países tan cercanos como España y Portugal, en los que, como decía al principio el embajador, es si cabe más necesaria, y lo es en nuestra proyección como países hacia el exterior. Yo sobre todo lo que estoy convencido es de que el español y el portugués en conjunto tienen que hacer políticas que sirvan, y que me perdonen tal vez algunas personas en esta sala, para servir de contrapeso al peso extraordinario que la cultura anglosajona tiene en nuestro mundo. Es decir, tenemos que hacer, no es nada contra el inglés, no tiene nada que ver con esto, es simplemente creo que el peso que tiene esa cultura es desmesurado. Y probablemente no se corresponde siempre, al menos en mi visión, con las virtudes o con todos los méritos de esa cultura. Un ciudadano norteamericano tiene el doble de huella carbónica actualmente que un ciudadano europeo. En Estados Unidos el porcentaje de libros que se traducen de todo el conjunto de otras lenguas es aproximadamente el 15% de lo que se hace en Europa, en un país como España y Portugal, en relación a las otras lenguas. Es decir, es una cultura mucho más metida en su propio sentimiento, en su propio territorio. Si miramos incluso para muchas decisiones sociales y democráticas que toman los ciudadanos norteamericanos, bueno, pues desde nuestra perspectiva nos sorprenden, al menos en muchas ocasiones, y lo hemos visto hace pocos días, ¿no? Es decir, yo creo que la lengua española y la lengua portuguesa tienen la responsabilidad, y subrayo esa palabra, la responsabilidad de convertirse en un contrapeso cultural a todo esto. Y esto es lo que decía Pessoa. Bueno, Pessoa lo decía también con otros motivos, para él mismo convertirse en el baluarte de ese imperio cultural. Pero estoy convencido de que el peso cultural de todo el universo iberoamericano es extraordinariamente importante en el mundo, y necesita tomar la palabra y necesita convertirse en un referente de cultura y también de economía, porque la cultura y la economía siempre están relacionadas. Bueno, es que lo ha dicho tan bonito que no. Que cualquier cosa que añadamos, yo también estoy absolutamente de acuerdo, y yo creo que hay que ir poniendo en valor pues también los pequeños gestos, ¿no? Y las pequeñas acciones, y esta es una de ellas, pues lo que se ha hecho en Extremadura desde los años 80, desde que por primera vez se publica la antología de Ángel Campos, Los nombres del mar, hasta la última traducción, hasta pues también en nuestra contribución a poner en conexión estas dos lenguas y su impacto de los ciudadanos que somos, ¿no? Los de Extremadura y los de Portugal. Sí, yo, uniendo lo que he dicho antes, que he citado las grandes editoriales como si fueran, creo que en el ecosistema de la lectura hacen falta, igual que grandes editoriales que publiquen autores que están ya en su casa, hacen falta iniciativas como la que hoy se celebra, como la editora, como esos gestos que en realidad son aquellos que valora el lector, es decir, las pequeñas editoriales que están siendo, que llamamos independientes, y que hacen las propuestas alternativas. Y en ese sentido creo que ese diálogo del que hablaba Antonio tiene mucho que ver con iniciativas como esta y con otras que hace falta conocer. Es decir, se trata, hemos hablado solamente, y da para mucho, de las traducciones y de esa visión. Habría que hablar desde el otro lado, es decir, la traducción de autores extremeños, la posibilidad de que estén aquí, o clubes de lectura como ya de hecho hay en Extremadura. Es decir, creo que esas pequeñas acciones efectivamente cambian la concepción cultural y el horizonte. Ana, unas palabras para... Pues yo creo que está bien plantearlo, porque siempre se pueden ir abriendo otros pequeños espacios, ¿no? Y a lo mejor actividades pequeñas que podemos hacer desde Extremadura, pero que pueden tener a lo mejor esa visión de ir hacia Iberoamérica, pero junto con esa relación que tenemos con Portugal, ya llevarla. O también se han explorado pequeñas acciones que se pueden hacer más,
que no solo es la relación con Portugal, sino con los países de lengua portuguesa, que a lo mejor puede ser también una actividad relacionada con la economía o con otros factores, pero tener siempre esa visión de poder ir juntos y sí, estoy de acuerdo. Creo que, Antonio, tienes una responsabilidad, lo sabes, ¿no? sobre tus hombros, ¿no? Que es dar continuidad, el secretario general de la Consejería, es decir, toda la Consejería de Cultura, de esta herencia que, por más que uno pueda situar en una determinada dimensión, mayor o menor, desde luego es única en España. Y nos coloca, o sea, como extremeños, y aquí me coloco en una de los varios sombreros que me tocan esta noche, nos coloca en una posición especial de apertura, de sintonía con el curso de los acontecimientos por donde va el mundo, y ojalá consigamos que las letras portuguesas sigan siendo una de las, que seguro que sí, una de las líneas transversales de la editora, y la editora siga contribuyendo a esa tarea. Dejo para el final, Richard, que no te agradecí al principio, muchas gracias por tener la sensibilidad de recibir el encuentro de hoy. Y me parece que para el final nos queda lo mejor, que es escuchar a Basilio, que es un lujo que espero que todos ustedes coloquen en su justa dimensión, y también, además en este caso, no solamente escuchar a Basilio, sino ver qué sugiere los versos de Basilio, ¿no? Yo estoy deseando ver en qué... Rosa, de Basilio y de Rosa. O sea, te tenía ahí delante y no te estaba mencionando de Basilio y de Rosa, que va a ser un placer ver cómo esos versos también se convierten en otra cosa, ¿eh? O sea que muchas gracias a los dos y a todos ustedes por acompañarnos, ¿no? Aos primeiros assomos de primavera, repito a viagem romântica e fatídica de Georges Sand e Chopin. Ao que parece, tal aventura deu origem ao pouco romântico turismo em massa no Mediterrâneo. Chopin olha-me sério e já esbelhado, meio reclinado no seu piano cheio de tosse, sem ligar meio ao sol esplendoroso e aos jardins fiéricos da Cartucha, no centro pujante da ilha. Verdade que no inverno estas colinas agrestes devem ser infernais, por muito contemplativos que sejam os discípulos de São Bruno. Os nativos não gostaram do casal. Habituados ao fustigar da tramontana, olhavam aqueles modos libertinos como prova do desamor que estava a chegar. A mulher tinha nome de homem, fumava e escrevia pela noite dentro, enquanto o homem gemia e dedilhava o piano infinito. Os filhos não eram filhos. Ele parecia uma mulher, ela parecia um homem. Nada daquilo era fácil para os pobres maiorquinos, obrigados à escravidão e a venerar os porcos. Mas o que mais incomodava os maiorquinos era o fulgurante colete amarelo de Jorge Georgina. Maduro. Maio voa arrancado da parede. Longos anos em que a poesia teimava, impossível de entender. Nada de mistérios e sussurros no intestino. Uma simples parede opaca, muda, como é próprio das paredes. E então lembrei-me dos brócolos a ferver há mais de 4 minutos. Desculpem, vou para dentro.
Mês 7. O verão, com todas as suas garras, entra pelas janelas, instala-se nas casas, senta-se em todos os sofás, estira-se. Come à nossa mesa. Por vezes estremece, fecha os olhos, sorve o palmilhar árido, pôs a cabeça, a mão pensativando no cotovelo. Olha o infinito. O verão é uma mulher a caminhar na areia, os pés na água turva, essa dificuldade em soletrar. Independente livre. Um romance é que era, dizem olhando de lado os poemas longos, magros, em guias pensantes, agarrados ao papel do centro de reabilitação. Um romance é que era, com ação, tempo, uma casa inteira de raiz quadrada ao teto, corredores a dar para personagens ténues, não totalmente apatetadas. Sepultemos realismo, experimentalismo e Deus nos livre do pós-colonialismo. Um romance é que faz virar as cabeças na rua, calça mesas, duplica escaparates, espranda a crítica constipada no seu casulo refinado. Agora, a conveniente pausa descritiva, logo seguida de autoconsciência referencial à guitarra e à viola. Um romance é que era, sobrancelha arqueada entre a cobiça e a paráfrase. O extraordinário mundo introspectivo das plantas. Morrem mudamente, estão doentes, não gritam, zangam-se umas com as outras e connosco, não esbracejam e renascem se lhe dermos alguma da nossa pequena mortal terra mortal. Cobrem os crimes humanos adormecidos na floresta do nosso esquecimento. Em certas estações do ano e em certos climas, embriagam-se afetivamente e descaem nos nossos ombros. Acompanham a música e o silêncio. Caem, sussobram, levantam-se, sem saírem do mesmo sítio. As plantas crescem debaixo das unhas, detrás dos olhos. Levam tiros frágeis disparados pelos nossos neuróticos impulsos, compassados como a valsa de 1000 tempos. As plantas respiram para dentro de nós, usam itálicos como confetes, inventam inimigos, prosseguem. Sou a pessoa que contempla as plantas e não gosta de animais. Os animais muito, muito lentos que são as plantas. Dança de papel. Estrela do Norte. O outono chega como uma maçã doente, estende os dedos sobre os dias e aperta a garganta. As cores começam a embaraçar-nos. Alguém tem de desligar a máquina. O botão brilha como um verme incutido no hipotálamo. Afinal, não estamos numa série de TV, com médicos sempre a amortalhar pesadelos. Ao longe passa o rastro do verão. Deixa um sulco no azul. A areia treme. Os poetas mais nutridos saltam das estantes. Alguns estão sentados na Holanda. A história literária é reescrita. Os rebanhos da minha janela continuam a pastar-se em écolas. As ovelhas mais velhas debruçam-se sobre a erva melancólica. Longas horas remoem os mesmos centímetros quadrados.
Longas horas pensarão no universo minúsculo dos caules macios triturados por mandíbulas incansáveis. Os cordeiros saltitam de vez em quando. Devem aborrecer-se daquele vagar de arcontes. Nos longos meses de verão, a begónia subiu pelo vidro, agora verde. Entretanto, gente nasceu, morreu gente e ninguém foi salvo. A maçã do outono apodrece. Os dias estão velhos, respiram com dificuldade. As crianças alimentam-nos sem darem conta no momento em que a Europa estremece, pequena capela ogival implantada na colina. Nas casas as luzes apagam-se com pessoas desaparecidas. Uma noite a hora muda e ficamos tristes uma hora mais cedo. O perfume do outono fica nas papilas, nos olhares. É doce e ácido. Vem do século XVIII. É inconfundível como um poema desenrolado, escada abaixo. Always late, toujours en retard. Aparentemente os sítios não mudaram de local. As coisas permanecem nelas. Algumas gaguejam ao longe. Por vezes as casas sobrevivem a custo na sua respiração forçada. Até os cheiros podem atravessar o tempo, trespassar pessoas, cruzar os dedos. Lamento gente toda desaparecida. Tinha tanta pressa que já não vou a tempo. Cazaquistão. O casaco já na mesa de jantar. O casaco é de malha e estamos no verão. O casaco tentou aquecer 3 mulheres de granito. O casaco desistiu, manquejou, perdeu a memória, desligou-se. O casaco nadou nas lágrimas escuras do roupeiro. O casaco fugiu para a tepidez lisboeta. O casaco saltou casas incansáveis. O casaco embalou uma mulher. O casaco perdeu quase tudo. O casaco permanecia. O casaco embrulhou-se em vidro. O casaco foi conhecer céus algarvios. O casaco jaz na mesa de jantar. O casaco era da mãe. A mãe estará sempre no casaco. O que fica da memória? O que fica da memória é um olho a piscar. O que fica da memória, gene que sobrevive ao tempo, momento único de uma década sem testemunhas, certa frase entrecortada perdura, gesto sobreposto em camada de tempo, o buraco funerário do coelho em fuga, um chapéu de bom feltro, a mão de 76 anos neopoisada, alisa aquilha hábil, moldada pelo século XIX. O que fica da memória sobrevive a doenças e quedas. Entrou para algum poro da mente e ali ficou reclinado. Acorda sobre a luz de uma palavra. Ergue-se à vibração do mar interior. Estava ali desde sempre, e nós em paz porque existia silencioso, atento. Era um ramo pousado no ombro do tempo. Agitou-se, estendeu um braço de dentro do braço, amiba bocejante, um pseudo ao braço para sobrevivência instantânea. O que resta da memória é um pseudópode, vindo da periferia obscura, brilha como uma múmia no deserto, no museu deserto do bairro degradado. Depois volta a sair pela esquerda baixa, deixando atrás de si a memória desta memória a reverberar, até se diluir em pó brilhante, lento, caindo a pique na água cada vez mais escura dos dias.
de su sombra. Aquella a quien precede la luz como las aves a las celebraciones del solsticio. La que nada ha guardado para sí, salvo su juventud y la piedra engarzada de las lágrimas. Aquella que ha extendido su pelo sobre el árbol que florece en otoño, la que es dócil a las insinuaciones de sus hojas. La mujer cuyas manos son las manos de un niño, la que es visible ahora en el silencio, la que ofrece sus ojos al animal oscuro que mira mansamente, la que ha estado conmigo en el principio, la mujer que ha trazado la forma de las cosas con el agua que oculta. Donde el agua se espesa, una palabra que se queda en los labios es un hilo de nieve. Donde la voz se pierde está el secreto de las manos del frío, de todas las pequeñas hojas cristalizadas. Una estrella oscilante se detiene para la intimidad de la vigilia. La calle está mojada. El paseante va pisando la luna bajo la indiferencia de los árboles, bajo la indiferencia de una noche que ahora mismo se ordena sobre las previsiones de sus lámparas. Como un faro en lo alto, la luz de la ventana de una mujer que duerme ilumina los ojos de otra mujer que al borde de la cama permanece despierta mientras crece la sombra de sus manos. Su invisible soledad de otro mundo. La herida del invierno te ha llevado a creer. Para entrar en lo blanco vas a necesitar el corazón. Escribo casi a oscuras en las habitaciones pequeñas de la casa, donde difícilmente podría caber un hombre. Me obstino en la palabra que se dice al oído, que empaña los cristales, que humedece los bordes de la página. Presiento que un poema es un ruido que se intuye a lo lejos, la puerta que se abre al otro lado de una misma ciudad. Por eso, cada noche, después de que el cansancio consigue disuadirme, dejo sobre la mesa una vela encendida, la lámpara votiva de una iglesia sin culto, desprovista de imágenes. Como una mano ciega encuentra a otra tanteando en lo oscuro, alguien que dice noche se inclina sobre el suelo y hace un fuego de palos. Luego lleva la mano hasta la superficie de la piedra y ocultando el meñique dibuja su silueta con un pigmento rojo. La mano que se obstina con el núcleo de sílex, la que ajusta la punta del venablo, la que retira luego la nieve de la entrada en el amanecer de la batida. La mano ensangrentada que desuella, la que arranca, la que trepana el hueso. Pero también la mano que acaricia, que consuela, que administra el ungüento. La que en la más profunda de las limitaciones de la ruta se abandona de pronto a los requerimientos del espíritu y dibuja en el muro, sin saberlo, los contornos de la palabra día. La mesa de madera de mi alcoba nunca ha echado raíces, pero guarda en sus vetas el temblor de los pájaros. Ninguna voz es dueña de sí misma. Toda voz es reflejo de otra voz. Toda palabra, refracción de la luz de otra palabra. Subido a lo más alto de mi sangre, sobrevivo a la deriva del siglo
respirando por ti. Presiento tus palabras a través de los muros de una habitación que será eterna. Hay un país que crece con la sustancia de los sueños y una casa cerrada en la que se acumulan los escombros de una luz suficiente. Quizá no fuera esta la vida que esperábamos, pero sí es el lugar. Aquí donde se alzan contra un cielo de piedra una pared caída y luego otra, serán nuestras palabras las que nos den cobijo. Lo poco que tenemos, lo mucho que tenemos está aquí, delante de nosotros. Yo pongo la ventana, tú los tallos, los zarcillos azules, las silenciosas vallas transparentes. Los poemas se escriben para que caminemos entre ellos. El lenguaje es un bosque. Entre la oscuridad y las palabras hay un pacto secreto como el que se establece entre el aire y las hojas. El poeta se detiene en los signos. Elige del lenguaje los que tienen que ver con su manera de acercarse a las cosas, de interpretar el mundo, de dirigirse a aquello que lo nombra. Cada poema asume una reconstrucción, cada una de sus palabras un intento más o menos consciente de devolverle a algo su sentido. No nos basta solo con su presencia, las cosas necesitan ser salvadas, verse restituidas en su pérdida antes de que suceda. En lo oscuro del bosque, en su espesor, fermentan las palabras en todos los idiomas que nos han precedido. Entre las conjeturas, buscando hacerse un hueco en esa oscuridad, el poema posible se abre paso, nos da las coordenadas de un espacio que inevitablemente tendremos que habitar, solos o en compañía, para siempre.
un barco que se adentra en la corriente del aire, el perfil de una roca contra la oscuridad. La luz sobre la mesa, las cuartillas, los lápices, el sentido de algo que en nuestro pensamiento se revela. Un insecto atrapado en pleno vuelo por una golondrina. Debajo de la nieve, los azules, los carmines de Granza, los sienas naturales. El alma refugiada en su primer entusiasmo. El interior de un pozo iluminado por la llama de un niño. Amo los tres colores por los que pasa un pájaro hasta alcanzar el rojo. Amo lo indescifrable y lo secreto porque todo en la vida tiene siempre más de un significado. Pertenezco al linaje de los tímidos, al de los pusilánimes, al de los constructores silenciosos. Percibo lo completo en lo menudo del universo bajo la filigrana de una hoja. Llevo la ropa blanca de los resucitados, la camisa teñida con la savia del sol. Aún tengo muchas cosas que decirme a mí mismo. En mis negociaciones con la muerte me he ido acostumbrando a mis pequeñas catástrofes. Lo que más me emociona es lo que menos comprendo. Para lo que es confuso e indeciso, solo pido un día claro. La montaña está sola. La montaña es un perro abandonado en un cruce de caminos del mundo. Una montaña cabe en el espacio entre el pulgar y el índice. Mi corazón ha entrado en la constelación de las palabras y en silencio, iluminado por ellas, mira afuera. ¿Qué se gana o se pierde en este trato humano con las sombras, en este abandonarse a los asuntos del alma, si la vida en el fondo no nos hace mejores ni peores, si la vida en el fondo nos persuade de que nada está a salvo? Siempre hay alguien que cuida. Siempre hay alguien que se queda despierto, el vigilante, que le dice a la noche que pase para todos, pero no para él. Escribir es trabajar con las manos. Yo lo hago por agradecimiento, por respeto, por un deseo profundo de acercarme a las cosas y cuidarlas. He aprendido a sentirme responsable de lo que no conozco. He aprendido a encontrar mi lugar en cualquier sitio donde sucede algo que me incumbe. La poesía es una alfombra para huéspedes. La soledad es fértil cuando cuenta con todos. En mi parte más sola crece un árbol y yo escucho sus hojas. Como ellas, con un temblor idéntico, respiran las palabras y es su aliento el que vuelve de pronto incandescente lo que ya se ha extinguido. El poema es el baile de los pájaros frente a la comitiva de la boda. La poesía, ese espacio mayor que el universo del que hablaba John Berger, esa suma infinita de presencias y ausencias que habitamos, con los ojos cerrados, los vivos y los muertos. Me dedico a lo poco, me digo cada día, pero a veces, cuando los otros duermen, cuando el silencio cobra su sentido en el centro de las cosas, me descubro caminando en la noche, pensativo y magnífico, como un pastor de Rilke. Hoy he escrito una línea con la mano de Dios. De todo lo posible, el poeta ha elegido multiplicar los panes y los peces. Muchísimas gracias.
esta experiencia extrasensorial. Maravilloso, os doy las gracias a todos por venir y por habernos deleitado con vuestra presencia. Y enhorabuena a todos los que habéis hecho el trabajo aquí in situ y por supuesto que lo hacéis con el día a día desde las trincheras para promocionar nuestra lengua y nuestra cultura. Muchas gracias.